Después que veas el siguiente video, esperarás con ansias que llegue el 27 de junio de este año 2026. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal de Preludio. Como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Muchas gracias a todos por los mensajes que continuamente me están haciendo llegar. Y en esta ocasión, como la portada lo indica, al igual que el título, en 2026 Naboo será protagonista nuevamente. ¿Señal o coincidencia? Es una pregunta que a continuación vamos a analizar. En primera parte, hermanos, de este video, quiero mencionar un evento que muchos conocen, pero hoy quiero destacar algunos detalles y conectarlo con algunos acontecimientos de la época más reciente. Fíjense lo siguiente, hablando del martirio de José Smith y de su hermano Hiram, en la publicación del Short News del junio del 2022, dice lo siguiente: a las 3:15 de la tarde, los prisioneros de la cárcel de Carthage escucharon amenazas de los guardias. John Taylor canta Un pobre forastero dos veces. Hiram lee a Josefo, un historiador del siglo I. A las 5 o 6 de la tarde, los prisioneros oyen disparos. Richards mira hacia afuera y ve cerca de 100 hombres armados a la puerta de la cárcel. John Taylor intenta saltar por la ventana, pero le disparan, cae en el alféizar de la misma y rompe el reloj que deja de funcionar a las 5:16:26. Taylor rueda hasta quedar debajo de la cama para protegerse. José Smith también intenta saltar por la ventana, pero le disparan y cae hacia afuera. Al tratar de sentarse recostado al pozo ubicado en el patio de la cárcel, José muere. Son algunos hechos, hermanos, y en esta publicación se relata las últimas 96 horas de vida del profeta José Smith y de su hermano Jairo. Quiero destacar un elemento importante que más adelante lo vamos a conectar con otro evento histórico, y es que dice entre las 5 o 6 de la tarde, los prisioneros oyen disparos. Fíjense el rango de horas, 5 o 6 de la tarde. Y luego John Taylor recibe un disparo que justamente le da al reloj que él tenía, y ese reloj cae o queda en la hora 5:16:26. El reloj de John Taylor dejó de funcionar a esa hora y posteriormente la iglesia encuentra el reloj y está en los archivos y en la parte histórica de la iglesia. Ahora, hermanos, con respecto al martirio y a lo que ocurrió posteriormente, quiero irme al libro de Santos y relatar uno de los capítulos más difíciles de leer para los santos de los últimos días, y yo me incluyo en este grupo porque cada vez que lo leo, hermanos, me afecta mucho la lectura y el desarrollo de los acontecimientos. Lucy y su familia habían estado esperando para ver a los cuerpos. Lucy apenas podía mantener la calma y oró pidiendo fortaleza para ver a sus hijos asesinados. Cuando los cuerpos estuvieron listos, Emma entró de primero, pero cayó al suelo en el acto y tuvo que ser llevada fuera de la habitación. Mary la siguió temblando al caminar. Con sus dos hijos más pequeños, aferrándose a ella, se arrodilló junto a Jairo, tomó su cabeza en sus brazos y sollozó. Te han disparado, mi querido Jairo, dijo, alisándole el cabello con la mano. El dolor se apoderó de ella. Con la ayuda de algunos amigos, Emma pronto regresó a la habitación y se unió a Mary junto a Hiram. Puso su mano en la fría frente de su cuñado y le habló en voz baja. Luego se volvió hacia sus amigos y dijo, ahora puedo verlo. Tengo fuerzas ahora. Emma se puso de pie y caminó sin ayuda hasta el cuerpo de José. Se arrodilló a su lado y colocó su mano en la mejilla de él. Oh José, José, dijo, finalmente te han apartado de mí. El pequeño José se arrodilló y besó a su padre. Lucy estaba tan abrumada por la tristeza a su alrededor que no podía hablar. Dios mío, oró en silencio, ¿por qué has abandonado esta familia?
Los recuerdos de las pruebas atravesadas por su familia inundaron su mente, pero cuando miró los rostros sin vida de sus hijos, estos se veían apacibles. Sabía que José y Jairo ahora estaban más allá del alcance de sus enemigos. Los he tomado para mí, escuchó a una voz decir, para que puedan descansar. Hermanos, esta parte del relato de justamente la madre del profeta José Smith de Jairo y las esposas de estos dos hombres nos da una idea de el dolor, no solamente que embargaba a su madre, sino a sus esposas, a sus hijos, y posteriormente ahora voy a leer el impacto que esto tuvo en la iglesia. Pero cuando hablamos del martirio del profeta José Smith, hermanos, recordemos en gran parte el impacto que tuvo directamente en los santos de los últimos días. A tal punto que aquí quiero irme al segundo evento. En 1841, muchos de los santos de Nabú eran pobres, pero sabían que debían edificar un templo, como el Señor les había dicho. Más de 1000 hombres trabajaron para edificar el templo. Las mujeres cosían camisas y cocinaban para los obreros. Muchas personas hicieron sacrificios para construir el templo y esperaban ansiosas las bendiciones que recibirían allí. Dijo el profeta Gordon B. Hinckley en la conferencia de octubre del 2002 lo siguiente: en medio de la obra de construcción, el profeta y su hermano Jairo fueron asesinados en Carthage el 27 de junio de 1844. Ninguno de nosotros en la actualidad puede comprender el golpe catastrófico que eso significó para los santos. Su líder había muerto. Él, el hombre que recibía las visiones y las revelaciones, no solo había sido su líder, sino su profeta. Muy grande fue su pesar y espantosa su angustia. El templo fue posteriormente dedicado, y los que lo dedicaron dijeron amén y se pusieron en camino. Después el edificio fue incendiado por un pirómano que casi perdió la vida en su obra maligna. Por último, un tornado derribó la mayor parte de lo que había quedado. La casa del Señor, el gran objetivo de sus labores, había desaparecido. Y aquí, hermanos, viene un anuncio importante en abril de 1999. Dijo el presidente Gordon B. Hinckley, terminando este mensaje: para concluir, siento la impresión de anunciar que de entre todos los templos que estamos construyendo, pensamos reconstruir el templo de Nabú. El nuevo edificio se erigirá en la memoria de los que los construyeron, la primera estructura en las orillas del Mississippi. Bajo la inspiración del Espíritu y motivado por los deseos de mi padre, que fue presidente de misión en esa región y anheló reedificar el templo para el centenario de Nabú, aunque nunca pudo hacerlo, anunciamos en la conferencia de abril de 1999 que reconstruiríamos ese histórico edificio. Hermanos, y fíjense lo que ocurrió. Al comentar sobre la urgencia que algunos observan en la reconstrucción del templo de Nauvoo, Illinois, el presidente Hinckley dijo a los medios que el plan era poder dedicar el templo el 27 de junio del 2002, aniversario del martirio del fundador de la iglesia José Smith y su hermano Hiram Smith en Carthage, Illinois. Pero dio otra razón. Es decir, detrás de esta dedicación del templo de Nauvoo había otra razón, no solamente la fecha coincidía. Esta iglesia tiene prisa por terminar su labor. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos que trabajar por el mundo entero y no tenemos tiempo para hacerlo. Tenemos prisa. Cuando se le preguntó si creía que José Smith estaría satisfecho con el templo reconstruido, el presidente Hinckley respondió: creo que sí. Me siento satisfecho y tengo la intención de decir, en los servicios dedicatorios de hoy, nos acompañará una audiencia invisible. Tengo plena confianza en ello y en que José Smith estará entre esa audiencia, Hiram Smith también, y muchos otros que dedicaron su vida, su tiempo y sus energías a la construcción de ese templo. Hermanos, esto es simplemente maravilloso. Yo desconocía
no solamente la coincidencia de la fecha, el 27 de junio, de la dedicación del templo de Nabú, sino que también desconocía este evento que el mismo profeta, presidente de la iglesia, de una manera bastante segura y confiada, a tal punto que él dijo, tengo plena confianza, decía que ahí iba a haber una audiencia invisible durante los servicios dedicatorios, a tal punto de asegurar que también incluía dentro de esta audiencia invisible al mismo profeta José, a su hermano Jairo y a otros que dedicaron su vida en ese proceso. Así que hermanos, estos dos eventos llenos de sacrificio, llenos de revelación, llenos de mucho dolor, hermanos, están conectados porque literalmente ese lugar, Nabú, recuerda a todo lo que ocurrió en la era pionera, específicamente el mismo día en que la vida del profeta José y de su hermano Jairun Smith le fue arrebatada a través de estos 100 hombres que comprendían esta turba violenta. Ahora, ustedes recordarán lo primero que yo les dije de la hora aproximada en que falleció el presidente, el profeta José Smith y su hermano, entre las 5 y 6 de la tarde. Bueno, fíjense lo siguiente. También registrado por la iglesia, dice, la dedicación, es decir, la dedicación del templo de Nabú, comenzó a las 6 de la tarde, hora del centro, el mismo día 27 de junio en que el profeta José y su hermano fueron martirizados en la cárcel de Carthage. Ajustando por el horario de verano, incluso la hora era la misma hora aproximada en que falleció el profeta José Smith y su hermano Jairo, fue la misma hora de dedicación del templo de Nabú. Esto quedó confirmado por el presidente Gordon B. Hinckley en la conferencia de octubre del 2002 que dijo, el pasado 27 de junio, por la tarde, casi a la misma hora en la que José y Jairo fueron asesinados a tiros en Carthage, 158 años atrás, realizamos la dedicación del magnífico nuevo edificio. Hermanos, otro acontecimiento, otro detalle no menor que también forma parte de este modelo. Casi a la misma hora. Ustedes ahora estoy seguro de que recordarán muchas de las cosas que menciono con respecto al templo del lago Salado y por qué en mi apreciación personal considero que el mismo día de la semana, de la misma fecha, del mismo mes, estoy seguro, o al menos es una impresión personal que posiblemente sea esa la fecha de dedicación del templo de Salt Lake, el jueves 6 de abril del año 2028. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí vemos nuevamente un modelo. 27 de junio, entre las 5 y las 6 de la tarde, fueron martirizados José y Jairun Smith. 27 de junio, aproximadamente a la misma hora, dice el presidente Gordon B. Hinckley, se dedicó el templo de Nabú. Hermanos, el modelo es el mismo. El Señor trabaja a través de modelos que en el momento nosotros desconocemos, pero cuando hacemos un estudio minucioso y comenzamos a hacer estas conexiones, nos damos cuenta de que nada de esto fue hecho al azar. A tal punto, hermanos, que el presidente Gordon B. Hinckley dijo en la conferencia de octubre del 2002 lo siguiente: cuán agradecido, cuán profundamente agradecido me siento por lo que ha ocurrido. Hoy día mirando hacia el oeste, en la elevación desde el que se denomina la ciudad de Nabú, y desde allí al otro lado del río Mississippi, y más allá de las llanuras de Iowa, se eleva el templo de José, una suntuosa casa de Dios. Aquí en el valle del lago Salado, mirando hacia el este, hacia ese hermoso templo de Nabú, se eleva el templo de Brigham, el templo de Salley. Se miran el uno al otro como sujetalibros, entre los cuales hay tomos que hablan del sufrimiento, del pesar, del sacrificio e incluso de la muerte de miles de personas que hicieron el largo viaje desde el río Mississippi hasta el valle del gran lago Salado. Hermanos, habla primero, dice, hablando del templo de Nabú,
o lo menciona, lo titula aquí el presidente Hinckley como el templo de José. Hablando del templo de Nabú, dice el templo de José. Y luego, hablando del templo de Saleh, dice el templo de Brigham, José y Brigham Young. Y luego dice, ambos se miran el uno al otro como sujetalibros. Sujetalibros. ¿Qué es un sujetalibro? La misma palabra lo indica. Algo que está al inicio y algo que está al final. Estos sujetalibros, ¿verdad? Están en los extremos, pero en el medio hay tomos, hay libros que hablan del sufrimiento, del pesar y del sacrificio, e incluso de la muerte de miles de personas. En el medio, hermanos, entre estos sujetalibros, espiritualmente hablando, hay literalmente mucho sufrimiento, muchas pruebas, desafíos que tuvieron que pasar muchos de los santos de la era pionera. Hermanos, esto es tan impactante para mí que me di cuenta de algo adicional cuando estaba haciendo este análisis. El templo de Nabú fue dedicado en el 2002, lo acabamos de ver, el 27 de junio. Pero el 27 de junio, hermanos, fue día jueves. El 27 de junio del 2002 fue día jueves. El 27 de junio de 1844, el día del martirio del profeta José Smith y su hermano Hiram, fue un día jueves. Es decir, no solamente fue 27 de junio, sino que también fue un día jueves. Y no solamente eso, sino que fue casi a la misma hora. Bueno, el templo de Saleh también se dedicó esa primera vez un día jueves, pero un 6 de abril. Así que hermanos, estos hechos no son al azar. Y el día jueves ustedes recordarán por qué es importante para los santos de los últimos días, sobre todo para la organización principal, la primera presidencia, el Quórum de los 12, porque son los jueves en donde se reúnen, donde toman la Santa Cena, donde se imparten instrucción, y en las Escrituras aprendemos que el día jueves el mismo Salvador impartió la Santa Cena a sus discípulos antes de partir al jardín y comenzar este proceso llamado expiación. Así que hermanos, estos detalles no son menor, dados los acontecimientos que van a ocurrir. Estoy seguro de que en los próximos meses y años subsiguientes, que tienen que ver con el templo del lago Salado. Ahora, ya vimos el 27 de junio de 1844, ya vimos el 27 de junio del 2002. ¿Qué va a ocurrir el 27 de junio del año 2026? Hermanos, la sala de prensa de la iglesia en mayo, a principios de mes, dijo lo siguiente: se programa la dedicación del nuevo centro de visitantes del templo de Nabú. La casa restaurada de Brigham y Mary Ann Young volverá a abrirse después de la renovación. El nuevo centro de visitantes del templo de Nabú, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en la histórica Nabú, en Illinois, será dedicado por el elder Gary W. Gong, del Quórum de los 12 Apóstoles, el sábado 27 de junio del 2026. En esa misma ocasión, se rededicará la casa restaurada de Brigham y Mary Ann Young. Y este es el centro de visitantes de Nabú. A diferencia del martirio del profeta José y de Hiram, a diferencia también de la dedicación del templo de Nabú, el 27 de junio de este año no cae día jueves, pero efectivamente estoy seguro de que eligieron ese día por lo significativo y la carga simbólica que tiene. Ahora, hermanos, ¿qué tiene de esto en común? ¿Por qué estos tres eventos, verdad, de alguna manera son importantes, y qué podemos rescatar de esto que les acabo de decir? El martirio, la dedicación de un templo y ahora la dedicación de un centro de visitantes. ¿Por qué el 27 de junio debe ser recordado por los santos de los últimos días de una manera diferente? Fíjense lo siguiente, hermanos. El establecimiento de Nabú dice lo siguiente: los miembros de la iglesia cambiaron el nombre de un pequeño asentamiento llamado Commerce por el nombre de Nabú.
una palabra hebrea que significa hermoso. Una gran parte del terreno era un pantano infestado de mosquitos, los cuales transmitían una enfermedad llamada malaria, que causaba severas fiebres y escalofríos y podía provocar la muerte. Hermanos, fíjense lo interesante y que quizás cuando uno está en seminario, instituto, puede destacar y recordar esto. Ese lugar al principio no se llamaba Nabú, se llamaba Commerce. Y los santos de los últimos días, los miembros de la iglesia, le cambian el nombre. Y Nabú, lo interesante es que proviene de una palabra hebrea que significa hermoso. Pero al mismo tiempo, la definición de ese lugar decía que este lugar era un pantano, gran parte de este terreno era un pantano infestado de mosquitos, los cuales transmitían enfermedades hasta provocar la muerte. Quédense con esto, un pantano que posteriormente se llama Nabú. Esto, hermanos, es muy distinto a lo que el Señor mencionó y señaló de ese lugar en la sección 124, el versículo 2. Él dijo, tus oraciones son aceptadas delante de mí, y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente una proclamación solemne de mi evangelio, y de esta estaca que he asentado para ser una piedra angular de Sión, la cual ha de ser bruñida con la exquisitez que es a semejanza de un palacio. Hermanos, esto es muy diferente a lo que acabamos de leer. Esto es muy diferente de ser un pantano. El Señor llamó a la estaca de Nabú una piedra angular de Sión, porque las revelaciones proféticas y los convenios del templo que él reveló allí, así como la comunidad de creyentes, proporcionarían orden, fortaleza y estabilidad a toda la iglesia para las generaciones venideras. Hermanos, y aquí encontramos el mensaje central de Nabú, el mensaje central de que al principio no era lo que ahora, en lo que ahora se ha convertido. Al principio era un pantano, al principio era un lugar inhabitable, lleno de mosquitos, muy lejos de ser hermoso, de ser Nabú. Hermanos, ¿qué nos dice esto con respecto a todos estos eventos que apuntan al 27 de junio? Muchos de nosotros, antes de conocer la iglesia, éramos como ese pantano. Espiritualmente, emocionalmente hablando, éramos muy distintos o estábamos muy lejos de convertirnos en un discípulo de Jesucristo, de un santo de los últimos días, de un miembro de la iglesia, de un hijo del convenio. Sin embargo, el Señor siempre confió en nosotros como para permitirnos en esta época, en esta última dispensación, conocer el Evangelio a través de los misioneros, a través de un familiar, a través de alguien que nos presentó este maravilloso Evangelio. Al principio no éramos Nabú, al principio éramos a veces un lugar inhabitable, y para nosotros el mensaje es este en el 2026. Para muchos de nosotros en estos últimos días estamos muy lejos de sentir quizás Sión, la piedra angular de la que se habla en esta sección. ¿Cómo es posible que vaya a convertir Sión con tantos desafíos en mi hogar? ¿Cómo vamos a hacer Sión en el barrio, en la rama, con tantos desafíos, con tantas divisiones, con tanta deserción? ¿Cómo vamos a llegar a ser Sión con todo esto que está viviendo el mundo? Guerra, rumores de guerra, enfermedades. Hermanos, ¿cómo vamos a convertirnos en Sión? El Señor, hermanos, nos va a ayudar y nos está ayudando en este proceso. De la misma manera como intentó detener la obra de construcción del templo de Nabú, quitándole la vida a su profeta y a su hermano Hiram Smith, de la misma manera el Señor trata hoy de impedir que edifiquemos Sión acudiendo al templo. Él está impidiendo, el mismo adversario, que acudamos al templo. Él quiere que no asistamos
de manera regular al templo. Hermanos, y ese es el mensaje que nos deja estos tres eventos asociados al 27 de junio. Los primeros dos incluso el mismo día jueves. Hermanos, estamos viviendo tiempos de tribulación, pero más allá de eso, quiero leer las palabras del mismo profeta José Smith. Generaciones aún por nacer contemplarán con peculiar deleite las escenas que hemos vivido, las privaciones que hemos sobrellevado, el celo incansable que hemos manifestado, las casi insuperables dificultades que hemos vencido para poner los cimientos de una gran obra que dio origen a la gloria y las bendiciones que ellos reconocerán. Este es el mensaje, hermanos, este es el mensaje de Nabú. Este es el mensaje de ese lugar que al principio era solo un pantano y que posteriormente se convirtió en la piedra angular de Sión. Nosotros de manera individual, como familia, como barrio, como estaca, incluso como iglesia, podemos convertirnos en medio del pantano que representa el mundo caído, el edificio grande y espacioso, podremos convertirnos en Sión. Sin embargo, hermanos, depende solamente de una palabra clave que el profeta José Smith mencionó: celo, acompañado de incansable. El celo incansable, hermanos, por seguir al Señor, por defender a sus profetas, por defender el Evangelio, el libro de Mormón y la restauración de este Evangelio por última vez, es lo que nos va a permitir vencer en este mundo caído. Yo testifico, hermanos, que literalmente el mensaje del 27 de junio del año 2026 debe retumbar en la mente y en los corazones de cada santo de los últimos días. Hoy disfrutamos de las bendiciones de todos esos pioneros que en el pasado tuvieron un celo incansable. Testifico de los profetas vivientes y reveladores, especialmente del presidente Dallin H. Oaks. El Señor sabe en qué momento va a venir nuevamente. Justamente en ese día, toda rodilla se doblará y comprenderemos todos los acontecimientos que ahora quizás no vemos con claridad. Pero estoy seguro, hermanos, y muchos de ustedes también, que estamos viviendo en el preludio a la segunda venida. Testifico de que esa segunda venida ocurrirá de manera literal. Y estas cosas las comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Los invito a que puedan compartir el video, reaccionar con un me gusta y dejarme saber sus impresiones en la cajita de comentarios. ¿Qué encuentran ustedes? ¿Qué mensaje encuentran ustedes detrás de estos tres eventos asociados al 27 de junio? Más allá de las cosas que yo he compartido, me gustaría leer sus comentarios. Y como de costumbre les indico, en la descripción del video van a encontrar los enlaces que utilicé para llevar a cabo este análisis. Gracias y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. La obra ocasión. más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida.